Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Dira, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, que la podemos vivir y sentir cuando ya millones de latinoamericanos han dejado sus trabajos, han perdido sus puestos, millones de latinoamericanos salieron de la pobreza durante la década anterior gracias a una fórmula que se llamaba el socialismo del siglo XXI, que lo llevaron adelante Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil y Kirchner con Cristina Fernández en Argentina. Esto ayudó a que salieran muchísimos latinoamericanos de la pobreza. Hoy, cuando esa corriente se encuentra bastante afligida, vale señalar también a José Mujica en Uruguay, ahora que estamos bastante afligidos porque prácticamente quedan solo dos territorios que pueden vivir el socialismo del siglo XXI, que son Bolivia y Uruguay, en tanto que Venezuela ha tenido que, para tratar de sobrevivir, optar por un sistema que ya no es un sistema que comprendía el socialismo del siglo XXI, es decir, el libre mercado, el mercado bajo el control del Estado. El socialismo del siglo XXI se diferenciaba de la línea neoliberal, porque la línea neoliberal, que era un renacimiento del liberalismo que reaparece en la década de los 70 en la Universidad de Chicago, se traduce en la privatización de todo lo que existe en un país. Y la privatización significa entregarle las riquezas del país, en el caso de Chile, el cobre, luego entregar los salarios al juego y a los caprichos de los dueños del capital, es decir, las bajas salariales, las devaluaciones monetarias, que son una forma de devaluar los salarios, y la ganancia ilimitada, es decir, no pagar impuestos, evadir los impuestos y reducir los impuestos a los más ricos. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental es que el poder, quiere decir las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia, se encuentren en manos de los que tienen más dinero, sean nacionales o extranjeros, esto quiere decir incluidas las transnacionales. La riqueza se encuentre también en manos de los más adinerados, sean empresas transnacionales o ricos nacionales. Y el conocimiento, es decir, el estudio, la posibilidad de aprender, la innovación tecnológica, todo provenga y esté en manos y a libre disposición de los más ricos, sean estos gente que está en Ecuador o gente que está en el extranjero y desde el extranjero maneja al país, por ejemplo Wall Street. Este sistema neoliberal no reconocía que los seres humanos éramos iguales. En términos generales se reconoce que los seres humanos son libres, entre comillas. ¿Por qué? Porque tienen derecho a voluntariamente ir y ofrecer sus servicios y trabajo y su fuerza al más rico. Porque los ricos tienen formas de persuadir a la población, y estas son a través de las necesidades innecesarias. En el momento en que en un país se crea la necesidad de un celular, de una licuadora, de una cocina, de un automóvil, se crean estas necesidades, el individuo se vuelve más dócil y se convierte en un individuo más susceptible de ser manejados por los dueños del capital. Este era el mecanismo de control del sistema neoliberal. Al sistema neoliberal le sale al paso el sistema socialista,
y el sistema capitalista tradicional. El sistema tradicional capitalista propone que la riqueza tiene que volver a ser no solamente en manos de los más ricos, sino que tiene que haber un linaje, sea familia, sea relaciones de familia, sea relaciones de poder, y un linaje militar. En cambio, en el sistema socialista se consideraba que el poder era distribuido entre todos los habitantes de un país, la riqueza también y los conocimientos también. Por eso las campañas educativas en Cuba, en Rusia y en todos los países que hicieron revoluciones socialistas eran lo fundamental del socialismo. Pero, además de la distribución de la riqueza, en la eliminación de la propiedad privada, pero el socialismo tuvo el gran error de que el poder se concentró en pocas personas. Stalin, Lenin y 10 que le seguían. Esto no solamente sucedió en el socialismo internacional, o sea, la internacional socialista, que tenían a los dirigentes de cada país que nunca dejaban de gobernar, que eran los denominados caete para arriba. Cuando cometían una falla, en lugar de ser destituidos, ascendían. Y así, durante décadas, los países socialistas concentraron el poder en un número limitado de personas a nivel mundial, igual que el nacionalsocialismo lo hizo en 10 personas. Surge entonces una reacción a este tipo de socialismo, que es a partir del socialismo europeo, el eurosocialismo, básicamente con la imagen de lo que es el socialismo escandinavo. El socialismo escandinavo propone que la gente tiene que dejar parte de sus ganancias en impuestos, y estos impuestos son el mecanismo de redistribución de la riqueza, y a través de esta redistribución de la riqueza también se les da el libre acceso a los estudios, el libre acceso a la salud, el libre acceso al crédito, el libre acceso a la compra, a poder comprar, es decir, a tener capacidad adquisitiva. Pero el socialismo del siglo XXI, que nace en los países escandinavos, sufre un gran problema en América Latina cuando se pretende aplicar la misma fórmula, pero se topa con que América Latina era un continente donde ya había una gran masa de pobres que venían desde siglos y siglos. Esto ha significado para el socialismo del siglo XXI la necesidad de una nueva adaptación. Esta nueva adaptación consiste en que de nada te sirve sacarles a los pobres de la pobreza, porque cuando llegan a ser clase media se convierten en gente más voraz, con menos escrúpulos, con más ambición, incontrolables, que terminan poniéndose en favor de sus opresores de todos los siglos y se quieren convertir a su vez en opresores. El que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Ante esta necesidad, ante esta situación, desde América Latina surgen nuevos conceptos y nuevas posibilidades de gobierno que se fundamentan básicamente en gobiernos que lo que tienen por fundamental ya no es sacar a la gente de la pobreza, sino algo más importante: proteger la vida humana, la vida de los animales y plantas, la vida de los ríos, de los océanos, porque el planeta entero está siendo víctima de una degradación, y ante esto, esta degradación afecta fundamentalmente más a aquellos países que producen materias primas, especialmente alimentos, porque la degradación, no solamente en la naturaleza, sino en la manera de producir los alimentos, también se traduce en una degradación de la vida de cada uno de los seres humanos de ese país. Y esta degradación de la vida de los seres humanos de ese país genera una nueva doctrina, la doctrina que protege la vida, y la vida no solamente en los países pobres, sino también la vida en todo el planeta por tierra. Y esa es
la nueva doctrina que está emergiendo y a la que nosotros le estamos dando todo nuestro apoyo. Muchas gracias.